ingeniero. Aprovechar para recibirlo con un chocolatito embajador. Un chocolatito Bueno, bien, caliente. yo no sabía que aquí daban desayuno también. Sí, para que así se es. vea. Para que, Cuéntanos, como dice don ingeniero. Percio, para que tenga energía para responder. Y vamos viendo por dónde empezamos, porque los temas del PRD van en múltiples vías. Yo sugiero que como el tema del PRD es tan amplio, que comencemos por la acusación que se le ha hecho al ingeniero Hipólito Mejía de una comisión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que dice que el ingeniero Hipólito Mejía es quien está detrás de los juicios populares que se han estado celebrando en diferentes localidades, el último de ellos en Nueva York, al expresidente Leonel Fernández. Mira, primero buenos días a ustedes. Bienvenido. Ahora, a los amigos televidentes. Ese mismo día en la tarde que la rueda de prensa, yo una vez tuve información, en el mismo lugar donde se estaba dando la rueda de prensa, de las declaraciones que encabezó una rueda de prensa Franklin Almeida. Franklin Almeida. Y me comuniqué de una vez con el presidente Mejía y le dije, mire, para su información, acaban de una rueda de prensa, el PLD ha dicho esto y esto. Y él hasta se rió. Me dice, yo quisiera estar en eso. O sea, yo quisiera, pero no lo estoy haciendo. Ahora yo lo apoyo. Todos los juicios populares que se hagan, nosotros lo apoyamos. Y el público que nosotros hemos dicho, donde hay una actividad de la sociedad civil, que es la que mayoritariamente ha estado dirigiendo ese proceso, nosotros lo hemos apoyado. Pero además, los amigos del PLD tienen que entender que ante la imposibilidad de la justicia actuar de manera imparcial, porque todos estos expedientes de acusaciones de corrupción contra funcionarios de Leonel Fernández y contra él se han estado engavetando, ante esa imposibilidad de que ellos puedan ser juzgados de manera imparcial, de manera independiente, la población no le ha quedado más remedio que a los juicios populares. Como que dice, ya que no hay la condena institucional, la condena moral. Y ese es el camino que le han dejado al pueblo. O sea, no es un problema de Hipólito. Como pueblo, que como grupos, hay una diferencia significativa. No, porque eso ha salido de manera... Mira, uno de los que más organizaba eso, hasta recientemente lo nombró el gobierno de Danilo Medina, y era un jovencito que trabajaba en Aproleche, que encabezó un juicio como eso en muchísimos sitios, y ahora el gobierno lo nombró. Parece que francamente no se da cuenta de eso, de que uno de los que encabezaba eso, que era el amigo Galván. Sí, el Mitdio Galván. Que era de Aproleche, él era de los que encabezaba juicios populares en muchísimos sitios. Pero mira, ellos tienen Por que... eso le digo que más que manifestaciones ampliamente populares, muchas veces son manifestaciones No, de lo que grupos pasa... que pueden o no ser partidarios, pero que sí. No, lo que tienen pasa es que políticos. en esos juicios populares participan gente de todos los partidos, hasta del PLD, he visto yo, porque yo he ido a algunos de ellos, como han condenado a 30 años, uno otros 20 años, yo he ido a verlo. Interesante espectáculo, porque ha sido una iniciativa de la población, no es que nosotros lo hemos organizado, a nosotros lo apoyamos, eso sí es verdad. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué ese cambio de actitud, Héctor, ahora del ingeniero Hipólito Mejía con relación al expresidente Leonel Fernández, si él en una ocasión dijo que él no perseguía al presidente, e incluso cuando salió en el 2000 entró el ingeniero Hipólito Mejía, él decía eso, que no perseguía. Él lo que dijo fue claramente, yo no me presto a hacer un expediente para perseguir a un expresidente. Ahora, si a mí me llega un expediente en la mano, yo lo doy para adelante. El presidente Mejía siempre fue claro en eso. Me llega un expediente y lo doy para adelante. En este caso, el presidente Mejía ha sido muy claro. Hay un juicio popular contra Leonel Fernández y sus funcionarios que lo acusan de corrupción. Bueno, pues yo lo apoyo. Ahora, usted no tiene sospecha, usted va ante un tribunal. Porque ¿qué pasó con los funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía? Por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de César Sánchez y el ejemplo de Eligio Jaque, que tuvieron que demostrar en los tribunales su inocencia. Y esos fueron expedientes hechos en el gobierno de Leonel Fernández contra ellos. Y a César Sánchez duró 4 años con una acusación yendo a los tribunales y demostró su inocencia, lo descargaron. Y yo recuerdo que yo acompañé a César Sánchez esos 4 años yendo a esos tribunales. Y en una ocasión, para no faltar, fue hasta recién operado con una sonda puesta y estaba sentado en su banquillo ahí. Pero ¿No? si el Entonces, PRD... yo pregunto, si eso lo hizo César Sánchez, si a Leonel Fernández lo acusan de algo, ¿por qué usted no se pone a disposición de la justicia y demuestra su inocencia? Entonces, como no le han dado oportunidad al pueblo en eso, no ha habido una justicia imparcial, porque Leonel Fernández se blindó, no hay ministerio público ni hay juez que se atreva ni siquiera a enjuiciarlo, y ya vimos el expediente del caso de la Fiscalía, que se negaron a investigarlo. Bueno, entonces, como le han negado al pueblo eso, todo el que tiene sospecha de que un funcionario de Leonel Fernández incurrió en actos de corrupción o que el propio Leonel... Entonces, lo hace en un parque.
invita al pueblo y el pueblo va. Pero parecería que el apoyo del PRD es más amplio que sencillamente una declaración, y el entusiasmo que genera el mismo evento es evidente hasta en esta conversación. No, porque es algo hasta simpático, que una iniciativa de la población. Yo le invito a que ustedes vayan. Yo he visto algunos que los he encontrado Pero soberanamente ridículos. Yo le invito a que ustedes vayan. Yo lo he definido de circo. Tienen características circenses. ¿Por qué no? Pero también es una expresión del pueblo, interesante. Y además, si usted no tiene hecha ni tiene sospecha, usted no le preocupa eso, porque ese es el problema. Que digan o no digan de ti, si usted tiene su conciencia tranquila, usted no tiene problema. Ahora, yo he ido a algunos de ellos, he ido a verlo. Eso lo montan sobre todo la organización de la sociedad civil, y nosotros. Yo he gozado muchísimo viendo eso, porque yo digo, la verdad que el pueblo tiene mucha creatividad. No le han dejado otro escenario. ¿Tú te crees que eso surgió de una creatividad? De que la gente dice, bueno, pues ya que no lo juzgan los tribunales, hagamos un tribunal popular, en el pueblo lo hacen en los parques. Pero con esas convicciones, ingeniero, el PRD parecería entonces tener herramientas para hacer algo más formal que un apoyo a lo que haga la sociedad civil, para llamarle así, a estos grupos. ¿Por qué no ha accionado más directamente el partido como partido, si efectivamente entiende que están los elementos para que estos temas prosperen a nivel judicial de una forma mucho más contundente? Mira, cuando se han tramitado expedientes ante la justicia, como el caso del caso de Guillermo Moreno, nosotros lo hemos apoyado, pero es que nosotros sabemos que esta justicia está blindada, Leonel Fernández. Blindada. Pero nosotros, oye, el tema Sunland y el tema Barrigol, eso no se queda ahí. En su momento nosotros tenemos nuestra estrategia. Ahora, esos son dos temas que desde la administración de Leonel Fernández, que son claves, que este país no puede dejar pasar por alto, porque el precedente es muy negativo. Y nosotros lo tenemos ahí. Ahora, tú tienes, está demostrado, tú vas a verificar, no se puede ni investigar, oye bien, investigar a ningún funcionario ni a Leonel Fernández en este país, porque los funcionarios del Ministerio Público y del área judicial no se atreven a hacer. Mire, señores, eso ha llegado a unos niveles tales en la justicia, que si usted tiene un pleito en la justicia y del otro lado le toca un PLDista, abandona el pleito que lo pierde. Porque esa justicia no se atreve, esa gente no se atreve a accionar. Hay casos abiertos con funcionarios, o exfuncionarios del gobierno. Hay un solo funcionario del gobierno de Leonel Fernández pasado que tiene 5 casos y ninguno lo ha investigado. Pero 5 están casos. abiertos. Pero lo están llevando, lo llevan las organizaciones de la sociedad civil, lo han llevado al Ministerio Público y no investigan a nadie. En otras palabras, ingeniero, la justicia en República Dominicana no es independiente, está supeditada a decisiones políticas influenciadas por el Partido de la Liberación Dominicana. Específicamente por Leonel Fernández. Yo le pongo un ejemplo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién es esa persona? Políticamente hablando. ¿Es independiente? No es independiente. El jefe de la justicia dominicana también. Ese señor fue el abogado que defendió, oiga bien, que llevó la querella contra César Sánchez por difamación de injuria en nombre de Leonel Fernández. Ese señor fue el que todos los casos de senadores y diputados que se discutieron en la Junta de Elecciones de 2010, él era que encabezaba la defensa de eso. Y ese señor es abogado de la oficina de Leonel Fernández. Entonces yo me pregunto, ¿qué independencia? Pues es un miembro prominente por primera vez en el país. Usted ve un presidente de la Suprema Corte de Justicia que es un dirigente connotado de un partido político. ¿Y por qué no fue objetado en su momento? Claro que sí, cuando fue escogido. Pero claro que sí, nosotros lo dijimos muchas veces. Nosotros lo dijimos muchas veces. Fíjense que este detalle. Pero, ingeniero, oigan este detalle. La primera vez tiene un paralelo, porque lo mismo pasa en el Tribunal Constitucional. Pero es otra cosa también, que nosotros también rechazábamos. Fíjense lo siguiente. Esa Suprema Corte de Justicia, cuando fue designada, se sometieron a votación esa gente. Y casi todos los miembros de esa Suprema obtuvieron los 8 votos. El único que no obtuvo los 8 votos, que obtuvo 6, es el que hoy preside la Suprema Corte. Es decir, que la única razón por la que él está ahí como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que nada más aspiró a eso, a la Suprema Corte de Justicia, la mayoría aspiraron a 2 o 3 cortes, pero ese nada más fue a esa, porque fue una dirección política. Te va para allá, y nosotros tenemos una información. ¿Por qué lo ponen ahí? Precisamente para lo que estamos viendo ahora. Ahí no pasa en esa Suprema un expediente que tenga que ver con Leonel Fernández. Ahí no pasa. No pasa en este país. Y en el caso del Tribunal Constitucional, del doctor Milton Ray Guevara, que es una persona honorable, probo, de reconocida solvencia, pero fue incluso senador por el Partido Revolucionario. Pero el problema es que él llegó ahí fruto de un acuerdo político.
Lamentable. Ese sí y el otro. Nosotros no estuvimos de acuerdo. Nosotros dijimos. Pero ustedes como grupo, Claro, nosotros dijimos, oye, nosotros no, dijimos. no como partido. Oye, Exacto. bueno, pero nos estamos metiendo, no porque eso no se llevó a una comisión política del PRD. La opinión que yo te pueda dar es verdad que es una opinión particular, personal o de un sector. Pero nosotros desde un principio, cuando se designaron esas altas cortes, lo primero que no estuvimos de acuerdo de que con un tribunal constitucional, en aquella discusión, entendíamos que eso era algo que se podía resolver como se planteaba en una Cámara de la Suprema Corte de Justicia, primero. Segundo, nosotros siempre estuvimos opuestos a que se hicieran designaciones por acuerdos políticos y de personas vinculadas a la política. Estuvimos en desacuerdo. Y miren los resultados ahí. Ahí nadie actúa si no es bajo una dirección política. Y ya lo hemos visto. Si te vas al Tribunal Superior Electoral, lo hemos vivido, nosotros lo hemos vivido en carne propia. Pero entonces, Si te ¿cómo vas a la interpretar? Suprema Corte, mira, lo de la Suprema Corte de Justicia, lo que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia con el caso de Hipólito Mejía, el senador, por un acto por una querella de difamación e injuria, sucede que el que se querella porque lo difamaron resulta, oiga bien, condenado y difamado. Eso nada más se ve aquí. Y el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, él asumió ese papel él solito y declaró, mire, eso no puede ser, y condenado también. Y el senador que difamó, nada le pasó. ¿A la de Mira, quién pero era el senador? La posición que se asumió con esa ordenanza es la misma que están promoviendo los directores de medios y instituciones vinculadas a la libertad de prensa en el Tribunal Constitucional. Dígase que no es una idea descabellada sacada del bolsillo de Mariano Germán, sino que es un tema que incluso a nivel de la sociedad civil se está promoviendo. Pero yo te voy a decir lo siguiente, yo te puedo asegurar que la mayoría de los directores de medios pudieran estar de acuerdo con esa parte que tiene que ver con los medios, pero no con que el que difamó se quede como que nada ha pasado. Porque hay precedentes de la Suprema anterior. Lo que pasa es que, señores, yo le digo a ustedes, porque nosotros tenemos demasiada información y demasiadas pruebas, esas altas cortes fueron designadas por una razón política para blindar a Leonel Fernández y sus funcionarios. Y lo estamos viendo todos los días. Cada vez que aparece un expediente, archivado. ¿Y cómo se explica entonces, ingeniero, precisamente la apertura de expedientes o la reapertura de expedientes por parte de miembros de la Suprema Corte de Justicia? Expedientes que fueron archivados, que se ha solicitado su reapertura y que efectivamente han sido concedidas a nivel de la Pero Suprema. fíjate cómo se ha ido un rejuego y todo lo que te ha llevado un funcionario, archívalo. Ahí hay como 3 personajes que fueron funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, que tienen más de 5 expedientes en la justicia, en el Ministerio Público, y no lo investigan. Pero mire, siempre para usted ver un problema, váyase al origen del tema. Ustedes nada más tienen que ver cómo fueron designados esos miembros de la Suprema Corte de Justicia. Los 3 que no fueron ratificados en su puesto como miembros de la Suprema Corte de Justicia, los 3 cuestionaron la decisión de la Sunland. Ese es un denominador común a los 3. Cuestionaron la decisión del tema de la Sunland. Ninguno fue ratificado. Y nosotros sabemos cómo se eligieron esos miembros de la Suprema Corte de Justicia. Fueron audiencias públicas. Sí, claro, porque el circo te lo dan, pero la decisión ya estaba tomada. Ahí no eligieron a nadie. Y muchos son de carrera judicial. Oye, ahí no eligieron a nadie. Esos son los únicos que se salvaron los de carrera judicial porque la ley obligaba a hacerlo. Pero los otros, ubíquelo. Mira, nosotros sabemos cómo se eligieron. Pero tú sabes lo que... Bueno, tienen que saber Oye, porque tenían un representante en el Consejo. No, pero no porque tuvieran un representante. No, El porque, diputado Núñez. no porque tuviera un Tienen representante, que no. saber. No porque tuviera un representante. Oye lo que yo te voy a decir, eso fue tan grave ahí, que ahí se levantó un acta, señores, que el magistrado Sobero no la firmó, y era Pues tampoco vieron. no, pero aparece un acta y él no la firma, Si pero él- oye, si lo hubiesen escogido, pero no la firmó. Y ahí hay cosas que a la hora de elaborar eso. Pero cuando usted plantea esto, y es un tema viejo, pero siempre es Pero vamos a interesante- poner para que veamos el origen de la es interesante retomarlo. Hay un miembro del PRD, diputado, Sí. el diputado Núñez, que de la participó- corriente de Miguel Vargas Maldonado. Sí, pero es representante del partido, Pero oiga no bien. representante de Miguel Vargas. Sí, pero él no actuó ahí por decisiones del partido, porque el partido como partido, primero, en la reforma constitucional, el partido como partido entendía que era una constituyente, como partido. Sin embargo, Y perdieron la discusión. no, en porque el eso sentido no, de porque que- eso no se llevó, esa decisión de esa reforma constitucional no se llevó a un organismo del partido. Eso actuó y negoció de manera individual
Miguel Vargas Maldonado. Por eso que yo digo que En calidad aunque esté Hugo ahí como diputado representando al PRD, él representaba la posición de Miguel Vargas Maldonado, porque nosotros no fuimos partidarios de reparto de jueces. Nosotros no somos partidarios de eso. Ni el PRD como PRD. Que lo haya hecho un sector del PRD es otra cosa. Ingeniero, ¿cuándo va a cesar ese empecinamiento y esa obsesión, como dicen las mismas redes sociales, que tiene el sector de Hipólito Mejía contra el expresidente Leonel Fernández? Ya se vio, incluso entre ustedes mismos han admitido que se enfocaron en la campaña electoral contra el expresidente Leonel Fernández en vez de contra el hoy presidente Danilo Medina, y erraron. ¿Cuándo va a cesar eso? ¿Cuando lo vean tras las rejas? No, yo te diría a ti que no es una obsesión lo primero del sector de nosotros. El término no es mío. Yo sé de dónde viene. Viene de la Harley Davidson. De la Harley Davidson. Okay. Mira, no es una obsesión de nosotros. Y no somos nosotros los que tenemos una oposición o una confrontación directa con Leonel Fernández. Es la mayoría del pueblo dominicano. Porque, sí, la mayoría, pero a la encuesta, para que tú veas, a una encuesta. Mira, decía un amigo mío cuando veíamos los resultados de una encuesta sobre la valoración de Leonel Fernández, cómo una gran parte de la población ahora ha cambiado de actitud ante él. Porque antes lo votaron por él, antes lo apoyaban, porque tú sabes que cuando tú haces una encuesta, tú le preguntas a la gente por quién usted votó en determinadas elecciones y por quién votó ahora. Entonces te das cuenta cómo esa persona apoyaba a Leonel Fernández y ahora no la apoya. Y uno de los compañeros, cuando veíamos ese dato, yo dije, este señor ha hecho arrepentir más gente que Jesucristo cuando vino a la tierra. La cantidad de gente que está arrepentida del apoyo que le dio a Leonel Fernández, usted no se imagina. Es más, la mayoría de esos movimientos de la sociedad civil, esos jóvenes que ustedes ven ahí, la mayoría ayudaron y contribuyeron a llevar a Leonel Fernández al poder, y hoy son los que más reniegan de él. Por los resultados. Al PRD le está gustando mucho esos miembros de la sociedad civil que en otros momentos no le han sido tan porque se han arrepentido mucho de lo que han visto. Oye, cuando han visto la verdad, por ejemplo, nosotros hablábamos del déficit, ustedes se recuerdan, en el presupuesto, toda la campaña, y la mayoría no lo creía. Cuando ahora vieron la verdad, pero nosotros no sabíamos que era tan grande la cosa. Cuando hablaron del contrato de la Barrigol, que nosotros decíamos, de la Sunland, creían que era un problema del PRD, y nosotros estábamos actuando en función de una sociedad. Bueno, ahora se han dado cuenta que teníamos razón. Estas pasiones políticas, ingeniero, y que no son propias solamente del ámbito del expresidente Fernández, si nos vamos al ámbito del expresidente Mejía, esos sentimientos encontrados de polarización también se dan muchísimo, y son propios de los grandes políticos. Más les debe preocupar a los políticos pasar desapercibidos que despertar pasiones encontradas. Entonces, no se radicaliza el PRD o quizás no se acomoda mucho en la posición de pensar que efectivamente eso es un panorama que va a ser estático en el futuro, cuando el mismo PRD lo ha vivido con sus propias figuras y ve los vaivenes que tienen ese tipo de pasiones. No, porque mira, en el accionar político, el político no desaparece, el político es de alta y baja. Y no hay duda de que la figura de Leonel Fernández... De muy altas y muy bajas. La figura de Leonel Fernández, él es presidente de un partido, él es responsable de una administración de gobierno, y es normal que tú tengas confrontación con una persona que durante tanto tiempo gobernó, de que es presidente de un partido, de que aspira de nuevo. Eso es normal, el que esté en política tiene que estar preparado para eso. Y nosotros tenemos que jugar un papel. Oye, ahí hay una persona que dirigió un gobierno y ahora mismo está hablando de esa gestión de gobierno. Bueno, la gente se ha venido dando cuenta de que esa gestión de gobierno fue de tal o cual manera, que yo en este momento no te la califico, ahora, porque todo el mundo sabe si la calificarían como lo haría. Entonces la gente ha ido despertando. Ustedes ha ido despertando. Ingeniero, yo creo que ustedes se alegrarían hasta de que el expresidente Leonel Fernández aceptara el cargo de la OEA. ¿Lo aceptarían o se pondrían guapos porque se le iría el elemento? No, al contrario. Al contrario, tú sabes que a nosotros nos gustaría, ¿sabes por qué? Porque entonces el tema sería de carácter internacional, ya no local, ¿me entiendes? Mire, ingeniero, vamos a hablar. ¿Tú te recuerdas que dije, presidente del Fondo Monetario, tal cosa, pero después va a ser secretario de la OEA, tal cosa? O sea, aquí le Pero mire, ya se va a pasar el tema porque el Santo Domingo tiene mucha relevancia, sobre todo desde un tema muy actual. ¿Sabes qué me vio a mí escribiendo en las redes sociales? Que yo dije, bueno, si lo hace secretario de la OEA, la corrupción de su gobierno va a adquirir connotación internacional, que ahí será más interesante. Pero mientras tanto... Y decía yo, ahí la fiscal no podrá archivar los expedientes. Ingeniero, ¿no es una estrategia que le puede resultar peligrosa al PRD, insistiendo en el punto inicial de Domingo, en el sentido de que
ya en un proceso electoral el PRD se concentró en la figura del expresidente Fernández y parecería que la dinámica actual se mantiene en el mismo tono, con bastante concesiones hacia el presidente Medina y sus medidas, hasta el punto que se siente que el gobierno del presidente Medina va caminando sin oposición y con mucha concentración a la figura que muchos interpretan pudiera ser candidato en el 16. Él mismo lo acaba de decir, desde que seguro aspira para el 16, parece que por eso seguro no, tienen el foco seguro puesto. No, su activismo de revela que él está aspirando y que no quiere dejar pasar a nadie ahora. No es una estrategia que se puede disparar porque al mira, revés, precisamente por el hecho de permitir que el gobierno del PLD, que sigue siendo el mismo partido independientemente de quién sea el presidente, vaya sin un ejercicio opositor intenso de parte del Tú PLD. tendrías que hacer la pregunta también del otro lado. ¿Por qué del otro lado disparan contra Hipólito Mejía y no contra otros dirigentes? Porque cada quien tiene su estrategia y cada quien maneja sus investigaciones y sus números. Fíjate que ellos disparan de allá para acá hacia Hipólito Mejía. Entonces, cada quien tiene su estrategia, nosotros lo manejamos con informaciones, pero además una responsabilidad. O sea, tú no puedes permitir que una persona que ejerció un gobierno y que nosotros sabemos que se cometieron actos de corrupción, y lo saben, cientos de programas que se han hecho aquí, entre hasta dos periodistas muy distinguidas en su programa, denunciando casos de corrupción, y no se investiga. Entonces nosotros hemos dicho, porque no es un asunto contra una persona en particular o varias personas, pero si a usted lo acusan de un acto de corrupción, y usted es un político, y usted tiene la razón, lo más normal es que usted no se niegue a ir a un tribunal a demostrar que usted es inocente. Ingeniero. Entonces, ese comportamiento te revela a ti que, oye, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Y yo insisto, los funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía, y pongo el ejemplo de César Sánchez, se pasaron 4 años yendo a los tribunales, yo lo acompañé, y demostraron su inocencia. Pero algo similar pasó en el gobierno de Hipólito Mejía con funcionarios del PLD. No, eso cuando lo condenaron, llegó Leonel Fernández y lo absorbió. Pero estuvieron presos. Pero de que llegó Leonel, oye, esa es otra cosa, de que llegó Leonel Fernández, Bueno, con varias sentencias, lo sacó de como hizo Hipólito Mejía con el expediente de Salvador Reyes Blanco. Sí, pero son cosas muy diferentes. Sí, pero el expediente de Blanco de la piñita, mira, hermano. Espérate. Hablemos del PRD. Ajá. ¿Qué es lo que hay? ¿Diálogo o negociación? Han salido unas fórmulas ahí, unas propuestas que se están analizando, reparticiones de cargos, de que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado iría a la presidencia y que el ingeniero Hipólito Mejía seleccionaría su acompañante a la vice. Incluso se ha mencionado el nombre de Carolina Mejía, 50%, 30%, 20% de cargos distribuidos. ¿Cuál es la situación? Mira, lo primero es que hay un diálogo. Nosotros, no negociación. No, hay un diálogo, no hay negociación. Un diálogo, no negociación. Nosotros acogemos lo que declaró el doctor José Joaquín Puello, de que dijo que lo que se acordó en la reunión entre Miguel Vargas y Hipólito Mejía fue que se prepararía un protocolo de entendimiento, y en función de ese protocolo de entendimiento las partes emitirían su opinión, sugerencias y propuestas. El viernes pasado, a través del abogado Jorge Prat, el compañero Orlando Jorge Mera, de manera verbal recibió una propuesta, y yo digo supuestamente porque no está firmada, avalada por Miguel Vargas Maldonado. Una propuesta. ¿Fue verbal? Fue verbal, fue verbal. ¿Una propuesta? ¿En qué consiste esa propuesta? Déjame decirte lo siguiente. Lo primero es que recibió la propuesta. Orlando Jorge Mera se la llevó al presidente Mejía, y ayer el equipo completo, no del presidente Mejía, no, todos los sectores que estamos juntos, la gente de Luis Abinader, de Nene Cabrera, de todos los grupos, nos reunimos. Pero la propuesta, ingeniero, son para negociar, una propuesta que supuestamente fue lo que acordamos, de que entregaran una propuesta para comenzar a discutir. Okay. Y la recibimos. Ayer la estuvimos analizando. ¿Qué acordamos? Okay. Pero antes de ver qué acordaron, ¿qué le propusieron? Díganos algo de eso. No, pero si me da decirte lo que acordamos, adelante. Nosotros, oye bien, por prudencia, por delicadeza, no queremos nosotros oficialmente. Pero ya salió Está hoy. bien, bueno, pero lo que tú salgas por ahí, eso es extraoficial, pero la que nosotros recibimos oficialmente, hemos preferido reservarla para responderla en los próximos días. Vamos a tardar el jueves, la vamos a responder. ¿Públicamente? Sí, la vamos a responder por los mismos canales, porque si nosotros tenemos un diálogo y tenemos unos mediadores, lo prudente, lo aconsejable, lo honesto es que usted, ante esa mediación, haga su observación. Pero incluye la candidatura presidencial del 16. Mire, déjeme decir lo siguiente. Primer punto, eso fue lo que acordamos. Segundo, lo de Carolina, eso es una mentira. Y quiero dejarlo claramente. Inclusive
para yo decirte que yo estoy diciendo aquí, yo me reuní con Carolina, con ella misma, y hablé con su papá. Y me autorizaron a que yo diga dos cosas importantes. Primero, que su hija, cada vez que ha trabajado en política, y lo que ha hecho en la política es apoyar a su papá, es lo primero. Y lo segundo, que su nombre no lo utilicen para nada que tenga que ver con el conflicto del PRD, en eso de todo, en esos aspectos. O sea, que su nombre jamás a ninguna persona lo utilice para eso. O sea, de manera muy clara. Mejía tendría reservado escoger el candidato vicepresidencial, pero no sería su... No, nada de eso, nada de eso. Nada, nosotros hemos negociado, nada que tenga que ver con candidatura, le dicen. Pero son dos cosas... Oigan bien, oigan lo que yo estoy diciendo. Todo lo que usted está viendo son especulaciones, son algunas mentiras, incluyendo maniobras, por la forma en que se hacen, en donde se hacen y cómo lo hacen, y quién la hace, estamos claros de dónde vienen. Ahora, el presidente Mejía jamás se prestaría para repartidera de cargos pensando en interés personal. El presidente Mejía ha sido muy claro. Todo acuerdo que pueda hacerse en el PRD será dentro del marco institucional, dentro del marco de respeto a los estatutos y dentro del marco de la democracia que se expresa a través de una convención. Pero me parece escuchar hablar al ingeniero Miguel Vargas Maldonado que precisamente eso es lo que ha dicho. Cuando usted vea la propuesta se dará cuenta que no es así. Pero es que cuando la conozcamos, oiga lo que yo le estoy diciendo. Ahora, en una conversación usted puede proponer lo que usted quiera. Usted puede pedir hasta el cielo. Yo soy el que tengo que reaccionar. Entonces nosotros, a lo que usted proponga o no proponga, nosotros le vamos a dar el tratamiento que hemos acordado, lo analizamos y te hacemos nuestra... Ingeniero, pero confírmenlo aunque sea el primer punto. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha pedido la candidatura presidencial para el 2016. Eso es correcto. En ese primer punto. Eso es correcto. Y le han ofrecido al grupo de Hipólito la vicepresidencia. Oye lo que te quiero decir. Nosotros vamos a fijar una posición completa. Y ya eso que tú me dices, que salió en los periódicos, y que él mismo lo ha dicho, que aspira a eso. Se habló de un 50%. Oye, y que él mismo lo ha dicho. De los cargos para el ingeniero. Pero oye, lo que te quiero decir, 30 para Hipólito y 20 para el que tú digas que me apoya a la presidencia o que me apoye ahí al cielo es lo mismo. Tú puedes decir lo que tú quieras. Ahora, nosotros tenemos una posición muy clara. Nosotros hemos dicho que todo es en el marco institucional, en el respeto a los estatutos y a la democracia interna. Ahora lo que yo te voy a decir. Pero es que eso no es incompatible con una discusión o una negociación entre liderazgos políticos, porque al final los líderes políticos influencian a las bases. No, yo lo que te quiero decir es que tú puedes pedir lo que tú quieres, una negociación, ¿verdad? Es como una gente que diga, yo vendo una casa y pida 20 millones de pesos, a lo mejor la casa nada más vale 1 millón, pero él pide 20, pero él puede pedir lo que quiera, porque usted es dueño de su boca para poder decir. Ahora, nosotros estamos en una posición bien clara. Nosotros hemos dicho que ninguna propuesta o acuerdo liquidacionista del PRD, nosotros no entramos en eso. O sea, Hipólito lo ha dicho con una expresión muy clara. Yo no me presto a ningún tipo de vagabundería, ni de asunto pecaminoso, ni de acuerdo indecoroso. Porque él, y Miguel Vargas ha dicho por el otro lado que no se va a dejar engañar nuevamente. Mejor, porque así, si todos estamos de acuerdo con que el asunto sea institucional, que sea estatutario, y que sea, entonces vamos a llegar más fácil a un acuerdo. Pero es que, porque fíjate, el PRD históricamente ha vivido de ese tipo de acuerdos. Sí, pero hay acuerdos de cosas que sí son factibles y de cosas que sí son dentro del marco institucional y estatutario. Okay, o sea, que estamos hablando de no satanizar la posibilidad de acuerdos per se, no, jamás, de ciertos puntos. Jamás. Mira, el presidente Mejía... ¿Cuáles serían esos puntos que no serían negociables? El presidente Mejía ha sido muy claro. En una negociación, en un acuerdo, en una conversación, en un diálogo, hay cosas que son factibles, como por ejemplo, pero dentro de un marco de respeto, de dignidad y del marco institucional, estatutario y democrático. Porque en el PRD, óigame bien, las primarias, es decir, el voto universal, es una conquista de los PRDistas que logró el doctor José Francisco Peña Gómez. A los PRDistas tú no le puedes venir con otra cosa. Ahora, hay cosas que se pueden acordar y cosas que no se pueden acordar. Por ejemplo, escoger una comisión organizadora de consenso. Eso ha sido la historia del PRD. Ponernos de acuerdo en una fecha para cuando la convención. Eso también ha sido histórico en el PRD. Ponernos de acuerdo en el tipo de convención, si lo hacemos en una etapa, en 2 etapas, cómo elegir la gente. Eso también. En un reglamento, también. Todo eso en el PRD es posible. Ahora, todos los aspectos del proceso. déjame decirte, ahora, eliminar el derecho a esa militancia del partido de elegir y ser elegido, eso tú no lo puedes negociar. Tú no puedes negociar eso. O sea, yo no puedo, eso yo jamás pudiera hacerlo, porque eso es un derecho hasta constitucional, elegir y ser elegido. Hay cosas que tú no puedes. Ahora, que tú me quieras a mí proclamar alcalde de la capital, yo te puedo pedir eso. Ahora, vamos a ver qué dice la institucionalidad,
qué dice el estatuto, qué dice la democracia interna del PRD. Pero es que eso mismo hay formas de hacerlo, ingeniero, y para ponerle No, un simple no. ejemplo, Sí. Miguel Vargas Maldonado es hoy presidente del partido, producto de un acuerdo que luego fue Sí. sometido al voto de las bases del partido Perfecto, y que en ese momento sí. tenían Pero 97 tú o sabes por qué. 98% Pero de ¿sabes por qué? aprobación. ¿Tú sabes por qué? Porque no había más aspirantes. Esa fue la razón. Y lo dictaminó la propia Cámara Contenciosa de la Junta, que dijo, bueno, como no hay más aspirantes, y la Comisión Política designó a él como único, y lo designa ahora de una vez como presidente, fue llevado a una convención de delegados, y ahí fue que se proclamó y se juramentó. ¿Bajo qué argumento? De que al no haber más aspirantes, eso no estaba contemplado, qué podía pasar en el PRD, y los estatutos del PRD tienen un artículo que dice que los asuntos no contemplados en los estatutos los decide la Comisión Política. Y la Cámara Contenciosa, así es decir, con unas condiciones especiales. Pero ¿cómo tú me vas a hablar a mí, vamos a suponer, de que me proclamen candidato presidencial, donde hay 5 aspirantes, o 6, o 7, 8, 9 o 10? Pero además, si tú te pones a ver, el problema no es que tú o yo o el otro sean candidatos. El objetivo de un partido como el PRD, primero es ganar las elecciones del 16. Segundo, gobernar bien. Tercero, hacer su rol opositor. Entonces, ¿por qué no es un problema de un candidato por un candidato? Entonces, yo quiero decir con esto que en un diálogo como este hay cosas que tú puedes plantearlas y yo te las voy a rebatir. Y hay cosas que si tú tienes la voluntad de que el PRD salga airoso, porque ahora no está en juego, este no es un problema de Hipólito Miguel, ni de Luis Abinader, este no es un problema. Este es un problema de todos los PRDistas, porque ahora hay más de 3.000 compañeros y compañeras que aspiran a ser síndicos, a diputados, a regidores. Y si el PRD no logra su unidad, toda esa candidatura de gente de Miguel, de gente de Hipólito, de gente de Abinader, tienen en riesgo su candidatura. Y nosotros lo que estamos pensando es primero en el partido, con su unidad, para que eso logre que cualquier compañero con todos sus derechos que aspira a ser senador, diputado, pueda ganar las elecciones y el PRD pueda tener mayoría en la Cámara, tener mayoría en los ayuntamientos, ganar la presidencia de la República y pueda gobernar bien. Pero no es un asunto de discutir por discutir o negociar por negociar o poner un acuerdo por acuerdo. En su experiencia, y usted que ha estado de cerca dentro de lo que son, no las negociaciones, sino el diálogo, aunque se ve por las cosas que han salido, también hay negociaciones, pero en su experiencia, ¿qué tan cerca ve usted la posibilidad de esa unidad del Partido Revolucionario Dominicano dentro de lo que es el marco de este diálogo o negociaciones de Andrés García? Mira, como en política, todo, nada es descartado. Se puede llegar a un acuerdo que el deseo de la mayoría de los PRDistas no puede ser que no lo haga, porque hay cosas que ¿Han ustedes descartado la posibilidad de la convención que tenían prevista para el mes entrante? No, ¿Ya no se habla de eso? No, eso no está descartado. Nosotros sabemos. ¿Siguen los apretos? Oye, aquella vez nosotros decidimos 2 caminos: el diálogo y la organización de la convención, porque el PRD... ¿Siguen trabajando en ese sentido? Claro que sí, porque el PRD tiene que hacer su convención como quiera, tiene que hacerla. Porque es que se cumplen los 4 años, ahora el 19 de julio, para todas las autoridades. Cesan las autoridades de su función. Todas. Y lo peor de eso es que... en ese diálogo se ha tratado ese tema, no bueno, es muy neurálgico. Cuando se está hablando de que hay un vencimiento de las autoridades, oye, el tema principal para nosotros es el problema de las nuevas autoridades, cómo la vamos a elegir, porque tenemos que vencen ahora el 19 de julio. O sea, la urgencia del PRD ahora mismo es entendernos para resolver ese problema. Pero entonces, Esa es la urgencia del PRD. y uno queda con la impresión... Porque el 16, dime tú, ¿cómo nosotros vamos a poner a hablar del 16 si nosotros ni siquiera sabemos si vamos a estar Pero es bien? que entonces da la impresión, ingeniero, de que la discusión va por 2 canales distintos. Sí, Que el canal de Miguel Vargas lleva su enfoque a presidencia de partido, candidatura presidencial y el resto de las posiciones electivas, y que el canal de ustedes va por la vía de fechas de la convención y asuntos procesales. No, porque... ¿Dónde se van a Pero juntar esos dos como canales? tú dices, cada quien propone su tema. Entonces, tú lo discutes porque... Pero hay acuerdo con el tema, porque parecería que no. Espérate. Lo primero es que el partido tiene que renovar su dirección. Esa es la prioridad. Porque estamos en el 13, no estamos en el 16. Ahora, ¿tú quieres hablar del 16? Hablamos del 16. Pero eso no quiere decir que yo te diga a ti que esa es la prioridad. Porque tú tienes tu urgencia y yo tengo la mía. Ahora nos sentamos y entre gente sensata, si hay sensatez y hay voluntad, vamos a entender estas verdades. Porque fíjate que es lo que pasa. Tú no puedes pensar en asuntos de interés particular tuyo. Nosotros entendemos una realidad con el compañero Miguel Vargas Maldonado y su equipo. Nosotros sabemos que ellos andan buscando cualquier salida que no sea la convención, porque no tienen los votos para competir. Lo sabemos.
Ahora hay que buscarle una vuelta, ¿ves? Porque es verdad, porque nosotros pasamos por esa. Cuando Hipólito tenía un 7% en noviembre del 2009, Miguel Vargas tenía un 90%. Y nosotros sabíamos que no podíamos ir a ningún proceso a competir. Ninguno de la gente de nosotros no aspiró ni a regidor siquiera. Porque sabíamos que no íbamos a poder competir. Entonces, en este caso, sabemos que ellos se encuentran en esa situación de que no se pueden someter a un proceso convencional. Entonces hay que ver cómo uno busca para que cada sector se sienta participando de estos procesos. Nosotros lo sabemos y lo entendemos. Ahora, tú no puedes pretender que una gente que tenga a lo interno del PRD un 8% de aceptación pueda imponer toda esa cosa. Pero usted habla de respeto a los estatutos y de lograr un acuerdo dentro del marco institucional, que por eso le decía que más o menos eso mismo dice el grupo de Miguel Vargas Maldonado. Mira qué bueno. Entonces la pregunta es, ¿a qué nivel se están dando las discusiones entre el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y el ingeniero Hipólito Mejía, si se toma en cuenta que el ingeniero Hipólito Mejía fue expulsado por organismos del partido? Entonces, ¿en qué nivel se están dando esas Bueno, mira, eso de la expulsión existe en la cabeza de Miguel Vargas. La de nosotros no existe. Ni nosotros nos ponemos... No, déjame decirte... Ya yo veo que lo... No, déjame decirte, y ese tema nosotros no lo hemos puesto en discusión ni en agenda de nosotros, para que ellos sepan, que lo pongan ellos. Fíjate, ¿quién lo pone? Ellos, pues nosotros no. ¿Por qué lo decimos nosotros? Pues nosotros no lo estamos inventando. Dos razones. Primero, se hizo una comisión política el 22 de enero. Y como mandan los estatutos, dejó sin efecto la decisión del Consejo Disciplinario, que es lo que dicen los estatutos. Y segundo, tú le preguntas a los PRDistas, los encuestas, y el 90% de los PRDistas rechaza ese tipo de disposiciones contra cualquier PRDista. Entonces, tú tienes una decisión legal y una decisión política que rechaza eso. Entonces, que eso es un argumento como para chantajear. Nosotros eso no lo aceptamos. Dos preguntas breves. Para nosotros eso no existe, ni está en la cabeza de nosotros. Breves, porque no tenemos más tiempo. Número uno. Porque yo no voy a decirte a ti lo mismo ahora. Por ejemplo, yo no voy a venir en un diálogo con decir que yo te expulsé, porque yo no voy a venir a decirle usted traicionó las elecciones pasadas, porque si no vamos a ir, no vamos a ponernos de acuerdo. Esos son los estancamientos de la discusión. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, lo mejor pon eso allí y vamos a ponernos a hablar. Porque si tú me dices a mí eso, yo te voy a decir lo otro. Entonces eso no nos va a llevar a perder. Muy brevemente, dentro de lo que no sería negociable en el PRD, ¿también estaría la presidencia del partido o solamente las candidaturas? Negociable. No, mire, que no usemos el término negociable. Usted no lo quiere utilizar. Póngale el nombre que usted quiera. Espérate. Estamos hablando de... Material de acuerdo. Oye, tú puedes acordar elección de personas, no negociación ni que te voy a... No, eso no. En el lado de nosotros... Se parecen mucho, pero oye, está bien. No, espérate. No, es que lo afine. Es que, oye, hablar de negociación es diferente a hablar de que tú y yo podemos llegar a un acuerdo de elección de personas. Que en el PRD se ha hecho. O sea, ¿cómo elegimos al presidente? Pero de negociación. Sin embargo, se mueve. Bueno, ese era el primer punto. Estamos hablando de acuerdo para los procedimientos que tú puedes coger. El segundo punto, ingeniero. Déjame decirte, mira, en el proceso que se eligió a Miguel Vargas presidente del partido, fue 3 comisiones, una de Abinader, una de Miguel y una de Hipólito, que nos pusimos de acuerdo en escoger el método de hacer una convención en 2 etapas para elegir las autoridades, pero no fue que la negociamos, dije que fulano de tal. Después fueron una competencia Yanil y Tony por la organización y Guido y Orlando por la Secretaría General. Y lo que se acordó ahí fue el proceso de elección, no se negoció la candidatura. Ramón Colombo en su columna hoy hace una referencia muy interesante donde dice que, hace referencia a un famoso sepultero, sin entrar a ese punto, pero dice que ese sepultero se podría llevar el partido, que no logró llevarse ni Trujillo, ni Balaguer, ni Juan Bosch, ni ningún otro de los escenarios conflictivos políticos nacionales. Mira, el PRD... ¿No será subestimar a Miguel Vargas, atribuirle un 8% cuando esta discusión ha llegado hasta donde ha llegado? No, porque nosotros en política no hay enemigos pequeños. Tú puedes tener un 2%, un 1%, y siempre, además, entre compañeros, sobre todo, estamos claros en eso. Pero no es un problema de que porque tengo un 8 o un 10%. Oye, fíjate que hasta con cualquiera que tenga un 1 o un 2% tiene que buscar la unidad, porque hay un mensaje. Para los PRDistas es muy importante la unidad. Que tengo un 1, que tengo un 2, que tengo un 3. Y como tú tienes eso claro, no es un problema del porcentaje que tú tengas. Ahora yo te puedo decir lo siguiente a ti. El PRD es un sentimiento nacional. Y por encima del PRD no está nadie individualmente. O sea, del PRD no es dueño una persona, ni 2, ni 3, ni 4. Por encima de todo lo que tú estás viendo, bajo cualquier circunstancia, nosotros vamos a superar la situación, para que lo sepan.
Lo más saludable es con la unidad, con todo el mundo integrado, es un entendimiento, un acuerdo. Pero el PRD es un sentimiento, porque ya no es un problema del PRD solamente, es la democracia que necesita el PRD. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a usted. Siempre es agradable conversar con usted. El ingeniero Héctor Guzmán estuvo con nosotros. Y quiero que vayan a los juicios populares para que se diviertan un poco. Está bien. No, la diversión está garantizada, eso sí. Creo que hay 2 o 3 por ahí que vienen ya. Adelante, compañero. Señores, nos vamos a una pausa. Al regreso el licenciado Víctor Ito Bisonó, diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, estará con nosotros. No se muevan, ya regresamos.